Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi Maurito querido. Estábamos sacando cuentas que cuando lo conocí tenía como 4 años. Era un chiquitito y ya creció Mauro, ¿verdad? Cuando vine también la primera vez a Ciudad Juárez, fue en el año 1979. Me acuerdo que pasé por aquí con un amigo, un hermano, el hermano Max. Antes de que hicieran en la carretera esta que ahora tienen ustedes muy buena, recuerdo que él venía estrenando una camioneta Ford 150 y ahí la metía por entre los arroyos y una experiencia que no se me olvida la primera vez que vine a estas tierras. Pues hermanos, es un placer, gracias por la invitación, gracias por la alegría de estar aquí con ustedes. 3 instituciones importantes que nos siguen desde la creación antes de la entrada del pecado. A ver, ¿quién me puede decir alguna de ellas? ¿Qué es una institución? Gracias, el sábado es una de ellas. El matrimonio, la familia. ¿Y el tercero? No les conviene, por eso lo olvidaron. Pero el trabajo es una institución también establecida antes del pecado. Claro, tiene una arista que no nos gusta. El Señor dice, con el sudor de tu frente comerás. Pero antes no era así. El trabajo fue también una tremenda bendición. ¿Y qué es una institución? A ver. Es un organismo que se establece con un propósito. Puede ser una organización, vamos a decir, por ejemplo, una escuela es una institución educativa, ¿cierto? Un hospital es una institución de salud. Hay un propósito. Se establece con algo definido en la cabecita. Y cuando nosotros pensamos en el sábado, ¿tendría Dios algo definido en su cabecita? Creo que el principal propósito de Dios es que no nos olvidáramos nunca de Él. El ser humano se olvidó de Dios o empezó a olvidarse de Dios cuando empezó a olvidar el sábado. Por eso el mandamiento dice, acuérdate. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Acuérdate. ¿Cuál sería el propósito del trabajo? No hablemos de eso ahora, es día de descanso, por favor. Pero el propósito del trabajo es el desarrollo del hombre y de la mujer. El trabajo, queridos, es una bendición. Y cuando nosotros asumimos con entusiasmo, con alegría, el ser humano crece en todos los aspectos. Intelectual, físico, económico, una bendición el trabajo. Y ahora entramos en materia. ¿Cuál sería el propósito de Dios al establecer el matrimonio? ¿Por qué razón? A ver, piensen un poquito y pueden ustedes participar en esto. ¿Qué tendría Dios en su cabecita cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen? Y de repente el Señor hace al hombre. Y luego dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Y luego dice, fructificaos, multiplicaos, henchid la tierra y sojuzgadla. Ahí se introducen los niños. Número 1. ¿Cuál es el propósito de la mujer?
ver, mira a tu esposa. Yo aquí la estoy viendo, porque si no me regañan, si no la veo. ¿Cuál sería el propósito? Pregúntale a tu esposa. ¿Por qué razón Dios te creó a ti? Para que fuera mi compañera. ¿Saben ustedes? Cuando el Señor creó al hombre, puso dentro del hombre unas hormonas. Y ya lo creó así. Lo creó tanto así que cuando el hombre salió a ponerle nombre a los animalitos, dice que el hombre no halló ayuda idónea para él. ¿De qué estaba diciendo el escritor del Génesis cuando dice que el hombre no halló ayuda idónea para él? Lo que estaba describiendo es que cada animalito andaba con su pareja, pero él estaba solo. Como que fue una estrategia divina, ¿cierto? Como que el Señor dijo, a ver, diviértete un poquitito, poniendo los animalitos, conócelos, ponles nombre, a ver cuál es tu reacción. Y entonces el hombre regresa delante del Señor, le dice, pues mire, ese se llama vaca, pero la vaca tiene su toro, o el toro tiene su vaca, caballo. ¿A qué no le quise poner caballa? Se llama yegua. Ah, qué interesante. Y entonces, perro, perrita, gato, gata. Oye, Señor, ¿y yo? ¿Y yo? ¿Saben ustedes? Anoche nosotros viajamos de Nogales para acá, de Río Rico. Yo venía cansado. Llegamos, platicamos un poquito con Maurito y nos acostamos. Y cuando me acosté sentí una mano que empezó a agarrar la mía y la empezó a sobar. Era mi esposa. La empezó a sobar, como que ella sabía que estaba cansado. Y de repente en las noches cuando estamos acostados ella llega y me empieza a sobar la espalda. Como que ella dice, este viejo ya está cansado. Pero queridos, cuando sucede eso, hay una respuesta automática dentro de tu cuerpo. Te empiezas a relajar. Tu cuerpo comienza a crear las hormonas del bienestar. ¿Cuáles son las hormonas del bienestar y la felicidad? A ver, esos psicólogos. La dopamina, la serotonina, las endorfinas y otras oxitocinas. Saben, queridos, el Señor creó a la mujer con el propósito de que el hombre se sintiera bien. Por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre empezó a entrar en un estado como de ansiedad, Señor, ¿y yo qué? Porque el Señor puso dentro del cuerpo algunas funciones interesantes en donde el hombre podía sentir placer, una sensación de plenitud, de alegría. Y la mujer iba a ser un elemento clave en estas funciones internas hormonales, son químicas. Dice, es que así me siento, es un asunto de químicos, son respuestas químicas del cuerpo a ciertos estímulos que el ser humano necesita. Ahora pregúntate, o le voy a preguntar a las damas con mucho respeto, con mucho cariño, ¿estamos cumpliendo esa función? Estoy sirviendo de alegría, de bienestar, de felicidad para mi viejo. Qué hermoso, amén. Y presenté primero en este panorama a la mujer porque
la Biblia presenta al hombre como el primer personaje preocupado. Y yo recuerdo a un amigo, él es pastor todavía, un hombre que tenía ya como 4 años siendo pastor, un pastor de éxito. Lo estaban promoviendo a una posición importante. Llegó a la Ciudad de México, se quedó en el mismo lugar donde estábamos nosotros viviendo. Y salíamos a comer de repente. Le digo, oye, te felicito, mira qué bien que te acaban de promover, te debes sentir feliz. Y recuerdo sus palabras, dice, solo hay un detalle, estoy soltero. Y soltero nada me sabe. Nada, dice, me siento como que no me calienta ni el sol. Yo necesito casarme. Y queridos, es bien interesante. El hombre tiene la necesidad de estar cerca de una mujer. Es un asunto hormonal, pero Dios puso eso también allí. Afortunadamente se casó este señor con una dama extraordinaria, ¿verdad? Era miembro de mi iglesia, lo invité, le dije, ¿sabes qué? En mi iglesia hay una niña muy interesante, cristianita, es una secretaria aquí en la Unión, mira, vámonos. Y empieza a tirar el anzuelo, ponte abusado. Y se puso abusado y se casó. Queridos, el propósito del matrimonio es que seamos felices. Y cuando hablo seamos, hablo involucrando también a la mujer. ¿De qué forma, de qué manera el varón puede hacer feliz a una mujer? Queridos, mostrando interés, siendo amable con ella. Cuando yo veo este árbol que tienen ustedes aquí, este árbol tiene principios fundamentales para la felicidad de un matrimonio: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y podríamos analizar cada uno de estos frutos en el contexto del matrimonio y enriqueceríamos mucho también nuestra conducta, nuestra forma o nuestra filosofía acerca de qué puedo hacer para hacer feliz a mi cónyuge. Queridos, dentro del matrimonio también hay unos elementos hermosos. ¿Quiénes son? Los hijos. Yo te pregunto, ¿has visto tú, bueno, aparte de los canguritos, cuando nacen, los canguritos nacen bien chiquititos así, necesitan ir desarrollándose en la bolsa de su mamá, pero fuera de esos animalitos, ¿has visto tú seres más débiles, más susceptibles en el momento de nacer que un niño? Yo tuve hace 2 meses a mi nietecito Salem en mis brazos. Nació de 8 meses. Queridos, los niños necesitan, y lo pongo con letra mayúscula, necesitan la presencia de un padre y de una madre. La madre puede decir, no, yo no necesito a un varón, pero el niño sí necesita a ese varón. Y tú también, ¿para qué te haces? La realidad es que a veces ese tipo de expresiones nace de frustraciones, de desencantos, de corajes que se han ido acumulando en el camino y pensamos que el hombre es un inepto o que no sirve para nada, pero no, Dios hizo esa estructura y cada estructura tiene una función.
Vean ustedes, esta es una estructura, esta banca. La estructura de esta banca es ¿para qué? Para sentarse. Usted puede acostarse en ella, pero fue diseñada con un propósito. Este púlpito tan lindo que tiene un propósito. Fue diseñado así. Y el matrimonio fue diseñado por Dios y fue compuesto de un hombre y una mujer. Y nosotros podemos inventar cosas como el caso de aquel varón que llegó a Las Vegas. Ustedes saben que en Las Vegas puede pasar cualquier cosa. Llegó a una corte, sacó su teléfono y le dijo al juez: Señor, quiero que por favor me case con mi teléfono. Y el juez le dijo: ¿pero cómo? Sí, con su teléfono, sí. Es que yo no puedo vivir sin él. Yo no puedo salir sin él. Y es muy anecdótico, pero entiendo que esto es una realidad, porque en Las Vegas pasa cada cosa, ¿cierto? Es decir, dentro de los problemas que nosotros encontramos a veces al alejarnos de Dios, cuando leemos el capítulo 1 del libro de Romanos, donde presenta de que los seres humanos han dejado las cosas naturales para buscar aberraciones. El ser humano está buscando aberraciones que no tienen ni nombre ahora. Son cosas terribles. Dios estableció una estructura determinada del matrimonio y el matrimonio está compuesto en la unión de un hombre y una mujer. La misma palabra matrimonio, ¿de dónde proviene la palabra matrimonio? De matriz. ¿Y qué es lo que nos proyecta la palabra matriz? Vida, perfecto, es la capacidad que tienen de engendrar vida. Y la vida solamente se puede engendrar entre un hombre y una mujer. Si tú vas a la luna, si la luna tuviese agua y tuviese oxígeno, y dejas a una mujer y a una mujer, va a acabarse la vida. Si dejas a un hombre y a un hombre, va a acabarse la vida. Pero si dejas a un hombre y a una mujer, regresas en 20 años y vas a encontrar una ciudad ahí establecida por puros chamacos y un hombre y una mujer viejitos, ¿cierto? Porque eso es vida. Uno de los propósitos fundamentales del matrimonio es crear vida. La vida proviene de allí. Queridos, pero si no se puede tener vida, por lo menos debes ser feliz. Porque ese es el propósito fundamental. Y quiero presentarte dos cosas más que tienen que ver con los hijos. Es el hogar, es el matrimonio, donde los hijos deben de ser protegidos. Leí una historia muy triste y desgarradora esta semana sobre un niño que fue asesinado por su padrastro y por su mamá. Terrible. Los hijos deben de ser protegidos. Ellos, acuérdense que los seres más débiles al nacer, más susceptibles al abuso son los niños. Y los únicos que pueden rodearlos de un ambiente de amor y de protección somos nosotros los padres. Tenemos que prevenir cualquier circunstancia. Hace como un mes nos dieron en la iglesia donde nosotros estamos, bueno, en la conferencia donde estamos, algunos principios para prevenir los abusos de los niños dentro del ambiente eclesiástico. Cuidarlos de golpes, de abusos sexuales que son tan comunes en los niños.
cuidarlos del bullying y tratar de protegerlos. Hermanos, nosotros, el hogar, yo cuando vi a mi nieto, cuando vi a mi nieta, le dije a mi esposa, se me hace que nos vamos a retirar, nos vamos a ir a vivir a San Antonio, porque yo tengo en mi corazón el deseo de cuidar de estos chiquitos, aunque tienen su papá y su mamá, ¿verdad? El problema es que mi hijo se ha apartado de las cosas de Dios y mi nuera pues no conoce mucho de esas cosas, y tengo esa aprensión en mi corazón de velar por su bienestar. Y hermanos, cuidemos a nuestros hijos. Hay una cosa también que me parte el alma. Dice el Señor que cualquiera que los lastima a ellos, más le valiera al tal colgarse una piedra de molino en el cuello y tirarse a lo profundo del mar. Porque el que lastima a un niño está lastimando el corazón de Dios. Tenemos que cuidar de ellos. Pero una cosa última, Deuteronomios el capítulo 6, versículos 6, 7 y 8 dice: y estas cosas que yo te mando hoy, las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Al acostarte, al levantarte, vas a ponerlas en los dinteles de las puertas. Vas a tratar de que este conocimiento de Dios llegue al corazón de tus hijos. Y hermanos, una de las cosas que yo más recuerdo de mi hogar es un padre y una madre preocupadas porque sus hijos conocieran a Dios. Nosotros fuimos 13 hermanos. Yo soy el séptimo. Hay 6 más grandes y 6 más chiquitos. Y yo recuerdo a mi padre preguntándome sobre el sermón que el pastor había predicado. A ver, Joel, ven. ¿De qué predicó? ¿Quién predicó primero? Cuando él no podía ir al culto por su trabajo. ¿Quién predicó? Y tenía que decirle quién predicó. ¿Y de qué predicó? A ver, y dime, háblame un poquito de lo que él habló en el tema, en el sermón. Yo a veces me inventaba cosas, debo de confesarles, porque a veces me salía antes de tiempo y me iba al parque por ahí con los amigos. Pero mi padre siempre estaba pendiente de que mi mente se llenara del conocimiento de Dios. ¿Saben ustedes? Esto es vital. El lugar donde nuestros hijos van a conocer a Dios es el hogar. Y un último punto. Acaba de morir, por cierto, esta hermana hermosa. Yo llegué a un distrito hace muchos años. Me invitaron a comer el sábado y el padre y la mamá, con lágrimas en sus ojos, me dijeron: pastor, hable por favor con Gabriel. Digo: ¿y qué pasa con Gabriel, hermanas? Dice: fíjese que todos en la casa somos bautizados, hasta mi niña chiquita, pero Gabriel no quiere ser bautizado. Gabriel era un niño, bueno, no era niño, era joven, estaba en la universidad, que había crecido en la iglesia, que iba cada sábado a la iglesia, que estaba cada sociedad de jóvenes en la iglesia, que estaba cada domingo, miércoles y viernes. Yo no sé si todavía siguen teniendo los domingos, miércoles y viernes culto aquí. ¿Ya no? Bueno, en aquellos años de mi juventud teníamos culto esos días, pero no se quería bautizar. Simplemente decía no. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Recuerdo que fui con un evangelista, el evangelista lo invitó, el pastor Miguel Presuel, y él dijo: no pierdan su tiempo. Y lo analicé, lo vi, estuve 2 años de pastor en esa iglesia. Yo dije: qué raro. Y un día llegué a su casa como a las 11 de la noche, le pregunté a su mamá: hermana, ¿a qué horas viene
el Gabo de la universidad. A las 11, pastor. Muy bien. Llegué con mi corcholatita y me paré al lado de la casa, ahí de la puerta, un portón grande. Y cuando llegó, me bajé rápido y le dije, Gabo, pastor, ¿qué anda haciendo usted? Le digo, bien, vengo a platicar contigo tantito, no entres. Y ahí lo agarramos afuera en el portón y le dije, oye Gabo, te voy a hacer 3 preguntas. ¿Tú crees en Jesús? ¿Por qué me pregunta eso, pastor? No, tú dime sí o no. ¿Crees en Jesús? Sí, por supuesto. ¿Tú crees que existe un cielo que ganar? Y volvió a reírse, él era muy saleroso. ¿Y por qué me pregunta eso, pastor? Le digo, porque quiero saber, nada más dime, ¿tú crees sí o no? Dice, pues sí, sí lo creo. Tercera pregunta, ¿tú crees las palabras de Jesús cuando Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo? Y entonces ya no se rió, ya tomó compostura y me dice, bueno, dice, pues sí, también lo creo. Entonces, ¿tú crees que el bautismo es la expresión de tu fe? Que cuando tú decides creer debes de bautizarte. Sí, muy bien. Te voy a hacer entonces una cuarta pregunta. ¿Por qué no entregas tu vida al Señor a través del bautismo? ¿Qué es lo que está pasando en ti? ¿Qué es lo que sucede dentro? Tú tienes algo que no le has dicho a nadie y yo vengo esta noche a que tú me cuentes qué es lo que te pasa, mi querido Gabo. Y Gabo empezó a llorar. Empezó a llorar. Se volteaba para otro lado y empezó a sollozar. Y como que empezó a contemplar un evento, una escena del pasado. Y me dice, pastor, ahí estaba el David, el Lalo. Y empezó a hacerme una lista de los compañeros de su edad. Dice, estaban todos enfrente de la iglesia y yo cuando los vi pasé. El pastor estaba haciendo un llamado para el bautismo. Y yo dije, yo también me quiero bautizar. Yo tendría en ese tiempo unos 11 años. Cuando yo regresé, dice, y me senté al lado de mis padres, mi papá me miró y me dijo, ¿y tú qué? ¿Quién te crees o qué? Yo pensé que se iba a poner contento, dice, y le dije, no, nada, pa, yo también quiero entregar mi vida al Señor. Y mi papá me dijo, no, señor, tú no te bautizas hasta que yo te diga. Y mi querido Gabo seguía llorando y me decía, pastor, pero ¿por qué los grandes tienen que decidir en los corazones de los niños? Cuando son los grandes los que deben de buscar que los niños se acerquen a Jesús. ¿Por qué? Yo me acuerdo, dice, que esa semana el pastor volvió a hacer el llamado durante la semana. Yo pasé y mi papá agarró y me dio un jalón de orejas y me dice, te dije que no. Y todavía el viernes, dice, fui al trabajo de mi padre y le dije, papá, mira, yo quiero entregar mi corazón al Señor. Y él me dice, pero tú no sabes lo que estás haciendo. ¿Y usted cómo sabe que no sé? ¿Usted conoce mi corazón? Ya te dije que no te vas a entregar al Señor. Y queridos, dice mi Gabo que esa vez bajó de la oficina de su padre, que estaba en el segundo piso, y dijo, ok, nunca me voy a bautizar, nunca, porque no es cuando tú quieres. Y si de eso se trata la salvación,
nunca, y que mi condena y mi sangre caiga sobre ti. Y pasaron los años. Pasaron los años. Afortunadamente, cuando Gabo habló, lo abrazamos esa noche. Le dije, bueno, ya pasó, los papás hacen cosas muchas veces sin pensar, movidos por un mal sentimiento y a veces hasta por el mismo demonio. Pero Gaby, si tú crees eso, ve a ese siguiente paso. Entrégate al Señor. Entrégate al Señor. Yo fui cambiado, recuerdo, a otro distrito. Pero al poco tiempo me llamó. Me dijo, pastor, solamente le estoy informando que el siguiente sábado me voy a bautizar. Queridos, como padres, debemos promover la salvación de nuestros hijos. A veces decimos, es que eso es trabajo del pastor. Es cierto que el pastor tiene que trabajar en esa dirección, pero como padres de vez en cuando podríamos decir a nuestros hijos, mi niño, ¿no te gustaría entregar tu corazón al Señor? Son hijos de la iglesia, son personas que han crecido conociendo a Jesús, que solamente falta que le digamos, ¿no te gustaría? El hogar debe de ser un centro de salvación para nuestros hijos. Y como padres debemos de ser promotores de la salvación de nuestros hijos. Entonces, resumiendo nuestra charla de esta mañana, el hogar debe de ser un centro de felicidad, donde todos podamos sentirnos felices. Cuando veas a tu esposa, tu corazón debe de saltar de alegría. Cuando veas a tu esposo, debería saltar de alegría también tu corazón. Cuando veas a tus hijos, cuando tus hijos te vean, esas conexiones son vitales para la vida. Y si tú no sientes ese gozo, necesitas venir esta semana para escuchar la palabra del Señor. El hogar también debe de ser un centro de salvación. Debe ser un centro de protección, un cerco allí donde todos podamos estar seguros. Dios lo estableció con ese propósito y debe cumplir su propósito, así como esta banca está cumpliendo en esta mañana su propósito y tú estás felizmente sentado allí. Es el diseño divino. El hombre tiene su función, la mujer tiene su función y los hijos tienen su función. Vamos a analizar eso también durante la semana. Así que vamos a pedirle al Señor que venga y que more en ese hogar, porque esa es la clave. Por eso se llama el título de la semana, Vino Nuevo. Porque quizá tú has estado trabajando, buscando con tus propios esfuerzos el secreto para la felicidad y no lo encuentras, porque la felicidad se encuentra en el creador del hogar, que es nuestro Señor Jesucristo.